Qué hermoso tiempo alabando al Señor. La alabanza al Señor desata gozo sobre nuestra vida. ¿Alguien tiene gozo? ¿Alguien verdaderamente tiene gozo? Amén. Hay un gozo que fue impartido a nuestro espíritu. Y la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando tú alabas al Señor, estás dando evidencia de la fuerza espiritual que hay en ti. Que a pesar del desierto que estás pasando, sigues celebrando al Señor. Que a pesar de alguna mala noticia que hayas recibido, sigues celebrando al Señor. Que a pesar de que hay cosas que todavía no se cumplen en tu vida, en tus hijos o en tu familia, sigues celebrando al Señor porque estás seguro que Dios lo va a hacer. Estás seguro que tu familia será salva en el poderoso nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree? Es promesa de Dios. La Escritura dice, crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo lo creo. Estamos contentos de estar aquí en esta hora. La semana pasada nos tocó visitar la iglesia Pan de Vida en Houma, Luisiana, donde los pastores Chris y Samara empezaron la congregación Pan de Vida y venimos muy contentos de ver lo que Dios está haciendo allá. Hay familias que se han integrado, hay cerca de 40 personas que ya forman parte de Pan de Vida Houma, ya rentaron un local, ya tienen instrumentos de alabanza, ya tienen proyector, ya tienen batería, ya tienen bocinas, ya tienen sillas. Y Dios está haciendo algo grande allá en Houma. ¿Alguien alaba al Señor por esto? Nos gozamos de cómo Samara Hernández, una hija de esta casa, que tuvo que ir a trabajar a Estados Unidos. Por allá conoció a un hijo de pastor, un hondureño llamado Chris, y bueno, se trataron, se casaron, y ahora fueron llamados al ministerio, y nos da mucho gusto que una hija de esta casa, que aquí creció, que aquí sirvió, que aquí participó, y estando allá recibió el llamado, ahora vemos la mano de Dios respaldándola. Nos alegra, nos bendice mucho esto. Ahora Pan de Vida ya está en las naciones, Pan de Vida está en Estados Unidos, gracias al Señor. Y el día de ayer estábamos en Pánuco, donde por la mañana hubo café para el alma, hubo un grupo de 30 mujeres ahí en la iglesia Viento Recio, con los pastores Elí y Vale también otra hija espiritual de esta casa, y a Elí, bueno, ahí lo agarramos en el morral, ¿verdad? No es cierto. Los pastores Elí y Vale, nos da mucho gusto de ver cómo la mano de Dios también nos está respaldando. Más de 30 mujeres en este desayuno y estamos seguros que vienen cosas mayores para Pánuco en el nombre del Señor. Por la tarde estuvimos ayer también en Vega de Otates, en la iglesia Santidad a Jehová, donde hubo otro café para el alma, ¿no? Si las mujeres ayer andaban intensas, las mujeres andaban con todo el día de ayer, haciendo sus reuniones para el Señor. Hubo más de 50 mujeres allí en Vega de Otates, y contentos de haber acompañado a los pastores. Bueno, yo contento también porque nos regalaron unos pescaditos fritos, un cevichito. Nada más 3 me comí. Y le decía a Florecita, mira, me comí estos 3 y siento la unción de Paquita, la del barrio. El primero me lo comí por coraje, el segundo por despecho y el tercero por placer. Pero bueno, la mano de Dios haciendo cosas a través de su iglesia, y estamos contentos y agradecidos con Dios por esto. Vamos a la palabra del Señor, vamos a la Escritura. Hoy quiero continuar con una temática que he estado compartiendo acerca de la conquista de Canaán. Hace algún par de meses hicimos una pausa en esta temática porque queremos que aquí en la iglesia tengas un buffet de diferentes alimentos que puedan nutrir tu vida, que haya verduras espirituales, que haya arroz espiritual, que haya un buen corte espiritual para que vengas y seas bendecido con la palabra del Señor. Amén. Después de compartir un mes acerca del gobierno de la palabra, quiero darle continuidad a esta temática. Y vemos en Josué capítulo 12 la existencia de 31 reyes que habitaban en Canaán. Y Canaán, como lo he enseñado, representa la tierra donde están tus promesas, la tierra donde Dios quiere que llegues.
es un asunto espiritual, no es un asunto geográfico de ir al Medio Oriente, sino que ilustra una vida de fe constante. Ilustra una vida de avanzar siempre hacia adelante, de que si has visto cosas buenas de parte de Dios, tienes que prepararte porque vienen cosas mayores, de que si Dios ha sido bueno contigo, Él seguirá haciéndolo y que la gloria postrera siempre será mayor que la primera. Lo que te estoy diciendo es que los mejores años de tu vida todavía no han terminado, sino que hay cosas grandes que Dios tiene para ti y para los tuyos, que el día que te toque partir a la eternidad, te irás con las manos en alto, sumamente bendecido, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. ¿Alguien lo cree? Mientras llega este momento tenemos que seguir avanzando. La vida cristiana, la vida de fe está llamada a ir hacia adelante siempre. Y no sé por qué siempre que leo la Escritura siempre encuentro como mapas, siempre encuentro como caminos, recorridos donde siempre hay que buscar lo que viene y lo que viene e ir por más. Eso es una vida de fe. No venimos a adoctrinarte, no venimos a llenarte de doctrina, sino que venimos a impartirte una palabra que te inspire en la fe y que te desafíe a seguir adelante en el nombre del Señor. Hemos visto 10 reyes, uno de ellos era el rey de Jericó, otro el rey de Jai, Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis, Eglón, Geser, Debir, Geder. Y hoy veremos en Josué, capítulo 12, versículo 14, el rey de Horma. El rey de Horma. ¿Sí? Y cuando dice Horma era el nombre de aquella ciudad, y no se refiere a la horma de un zapato, ¿verdad? Del tamaño tamalín que tienes, o del tamaño zacahuil, sino Horma. Vamos a ver el contexto de Horma. Horma fue el 11º lugar que tenían que conquistar. El 11º de 31. Si quieres saber de los otros 10, ahí en YouTube puedes encontrar las enseñanzas pasadas, pero hoy vamos a hablar de Horma. Y Horma fue un lugar que antes tenía por nombre Cefat. Y Cefat significaba atalaya o cuidador. Pero el nombre fue cambiado por el de Horma, que significa destinado para ser destruido, o consagrado para ser destruido. Y Horma representa un lugar de estancamiento a donde el pueblo de Israel cayó. Horma representa el detenimiento o el estancamiento de un pueblo que había salido de Egipto para ir a una vida mejor, pero que no pudo entrar a una vida mejor y quedó en el desierto, quedó estancado. Horma representa una estación donde hubo una mala experiencia de la cual nunca jamás se volvieron a levantar. Nunca jamás esa generación volvió a levantarse. Esa generación llegó a un tope, se quedaron ahí y allí murieron. Fue hasta que la siguiente generación se levantó y pudo brincar ese lugar y conquistar Horma. Pero esto puede representar experiencias que a veces vivimos y nos marcan tanto que después nos cuesta trabajo levantarnos. Nos marcan tanto que después ya no queremos intentarlo. Una persona que pudo haber vivido en una familia donde había golpes, infidelidades y maltratos entre sus padres, este joven o este niño que era tan marcado que dice, yo por ahí no quiero avanzar. Yo no quiero establecer una familia porque si es para golpes, maltratos o infidelidades, yo no quiero eso. Hay personas que quedan marcadas por una mala experiencia financiera. Trataron de emprender un negocio, desarrollar una empresa, les fue mal. Profesionistas que quisieron emprender su propia profesión, su propia carrera, abrieron un despacho, lo hicieron con todas las ganas, pero les fue mal. Y dijeron, nunca más lo vuelvo a intentar. Prefiero trabajar para alguien, pero tener algo seguro, que intentar hacer algo propio. Hay gente que queda marcada y nunca más lo vuelve a intentar. Y esta generación nos muestra un ejemplo de cómo durante 40 años un pueblo quedó estancado en un punto y nunca jamás volvieron a levantarse. Fue un pueblo que salió de Egipto, salió del pecado,
dejó la esclavitud física y espiritual en la que vivían, atravesaron un desierto, vieron la presencia de Dios, vieron milagros, recibieron la ley del Señor, tuvieron experiencias extraordinarias con el Espíritu Santo, pero llegaron a un punto que les provocó una caída, que levantó argumentos en su mente, y esa mala experiencia los llevó a vivir en esa estación. Pero hoy levanto mi mano en este lugar para bendecirte en el nombre de Jesús y para declarar que tú no te vas a quedar estancado, que te vas a levantar de toda mala experiencia, que vas a romper todo argumento, que vas a derribar todo muro y que vas a seguir adelante de la mano del Espíritu Santo a conquistar la tierra que Dios tiene para tu vida. Alguien dice amén. Si alguien lo cree, voy a verlo correr derecho y hacia adelante a la conquista de las promesas que el Señor tiene para su vida. La Biblia nos enseña que en cierta ocasión, cuando ya Moisés llegó con esa generación, vamos al contexto de Orma, Moisés llegó con esa generación a los límites de Canaán y mandó 12 espías. Voltee para acá conmigo. 12 espías. Y dice la palabra que al mandar 12 espías a aquel lugar, 10 personas llegaron con un reporte negativo. 10 personas dijeron: es verdad que es buena tierra, miren el fruto de uvas que hay ahí. Es una tierra extraordinaria, pero no la vamos a poder conquistar, porque esa tierra tiene gigantes, porque en esa tierra hay ciudades amuralladas, porque esa tierra tiene hombres de gran estatura y nosotros parecemos langostas delante de ellos. Fue una generación de hombres, estos 10 hombres incrédulos, a pesar de haber visto la mano de Dios, a pesar de haber visto milagros, haber visto cómo la gloria de Dios descendía sobre ellos, le dieron más crédito y más valor a los gigantes que había en ese lugar. Y la voz de los incrédulos provocó que el resto del pueblo se quejara contra Dios y decidiera quedarse allí. Empezaron a llorar y a reclamarle a Moisés y a decirle: ¿por qué nos trajiste a este lugar? Vamos a nombrar un capitán y vamos a volver a Egipto. Vamos a nombrar un capitán y vamos para atrás. Sabes que a veces mientras vas caminando en la vida de fe, te vas a encontrar con obstáculos, con dificultades. Y habrá voces que te hablen para decirte: antes estabas mejor. Antes pagabas los cartones de cerveza todos los fines de semana y siempre traías dinero en el bolsillo. Antes te ibas de parranda y siempre te sobraba. Pero ahora mira, no tienes nada, no tienes ni para las tortillas. Y de pronto ese pensamiento te quiere llenar de incredulidad para que regreses hacia atrás. Pero hoy en el nombre de Jesús habla a tu espíritu. Para atrás ni para agarrar vuelo. Tienes que seguir adelante, porque este proceso del desierto que estás atravesando un día quedará atrás y tú seguirás adelante hacia el perfecto lugar que Dios tiene para ti y para tu familia. El que lo crea diga amén. Cuando escuchas más la voz de las personas equivocadas, corres el riesgo de dejar de escuchar la voz del Señor. Cuando escuchas más la voz de las personas incorrectas, corres el riesgo de quedarte a medio camino. Aquí habla de una congregación, la congregación de Israel en el desierto. Y en esa congregación había voces de personas incrédulas. En esa congregación había voces que no le estaban creyendo a Dios. Y esas voces de los incrédulos pararon a toda una generación. Esas voces de la gente que no creía en Dios paró el avance de toda una generación, del plan de Dios con una generación. Dios les había dicho por medio de Moisés: entren a Canaán, esta tierra se las voy a entregar. Dios les dijo: yo voy con ustedes, los voy a respaldar, entren. Pero la voz de los incrédulos dijeron: no, no podremos entrar, no, es difícil, hay gigantes. Y la gente escuchó más la voz de los incrédulos que la voz del Señor. La gente escuchó más la voz de los que decían no se puede, en lugar de escuchar la voz del Espíritu Santo que decía entren. Cuando ellos dijeron no vamos a entrar, el Señor dijo: bueno, entonces no van a entrar, se van a quedar allí. Entonces ellos dijeron: bueno, sí, vamos a entrar. O sea, estaba el espíritu de la chimoltrufia, que cuando no decían una cosa decían otra cosa. Pero ellos no respondieron a la voz del Señor.
sino que respondieron a la voz de su terco corazón. Nos vamos a quedar aquí, mejor vamos a entrar. Y la Biblia enseña que cuando ellos dijeron, mejor sí vamos a entrar, la Biblia enseña que Moisés les dijo, lo que leemos en Números, capítulo 14, versículos 42 en adelante. Moisés les dijo, no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada, porque habéis dejado de seguir al Señor. Por eso Jehová no será con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima de la montaña, mas el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Horma. Horma es el nombre del lugar que estamos hablando, tenemos que conquistar. Pero aquí estamos viendo el contexto de Horma. Aquel pueblo que escuchó la voz de los incrédulos quedó estacionado ahí. Aquel pueblo que dejó de escuchar la voz del Señor dejó de avanzar en fe, dejó de avanzar hacia su propósito. Aplicándolo a nuestra vida es como no alcanzar la restauración de nuestro matrimonio, no alcanzar la restauración de nuestra familia, no salir del punto de las deudas, no avanzar hacia una vida espiritual plena porque escuchas la voz de los incrédulos. Aquellos que te dicen, no te fanatices tanto, ¿para qué vas al grupo de vida? ¿Para qué te metes en la visión? Tranquilo, tú ve el domingo, siéntate, escucha y solamente llévatela live. El pastor trae ahí un rollo de que transformar la comunidad, pero eso es algo complicadísimo. Y cuando tú escuchas la voz de los que no están dispuestos a conquistar o avanzar, corres el riesgo de convertirte en un cristiano pasivo, en un cristiano que no está aprendiendo a escuchar la voz del Espíritu para desarrollar una vida de servicio al Señor. Y déjame decirte que el servicio es una actividad que significa adoración al Señor. ¿Qué significa el servicio? El desarrollo personal, el servicio es parte de nuestra adoración al Señor. En la medida que tú sirves al Señor, lo estás honrando. Pero te estás entrenando para la vida, te estás entrenando en fe, porque estás aprendiendo a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y cuando aprendes a escuchar la voz del Espíritu Santo, tú vas a escucharle cómo va a restaurar tu matrimonio, cómo va a restaurar tu familia, cómo va a enderezar tus sendas, cómo te va a ayudar a romper el estancamiento y cómo conquistar la herencia que Dios tiene para ti. Alguien dice amén. Tus oídos espirituales se van a abrir y vas a escuchar con claridad la voz del Espíritu Santo de Dios. Dale un aplauso al Señor si tú lo crees. Ahora vamos a ver 4 cosas que vienen en este pasaje. 4 cosas. Moisés les dijo 2 cosas a ellos. La primera es, Moisés les dijo, no suban, no subáis, porque el Señor no está en medio de vosotros. O sea, el Señor no los va a acompañar. El Señor no sube con ustedes. Y uno se preguntaría, ¿cómo? Ellos eran una congregación donde la gloria de Dios se manifestaba en los ojos de todos. Era una congregación que pudo ver cómo la nube descendió en el Sinaí. Truenos, relámpagos. Cómo Moisés recibió la ley del Señor. Ellos fueron testigos de las plagas que cayeron en Egipto, del empiojamiento, y cualquier parecido en la vida real es mera coincidencia. El empiojamiento que tuvieron los egipcios por la mano del Señor. Ellos fueron testigos de cómo en el día la sombra de la nube los acompañaba y en la noche la columna de fuego los respaldaba. Eran testigos, habían salido de Egipto por escuchar el mensaje por medio de Moisés, pero ahora que iban a emprender esto, Moisés les dijo, no suban, porque Dios no va con ustedes. No suban porque Dios no los está acompañando. ¿Por qué puede pasar algo así?
En este caso, porque a pesar de que eran parte de una congregación que estaba teniendo un respaldo divino, estas personas habían escuchado las voces incorrectas. Estas personas habían escuchado las voces negativas y las voces de la incredulidad. Y esa voz que a veces habla nuestro espíritu para detenernos en la vida de fe, muchas veces puede ser nuestra misma voz que cae en el razonamiento o en el intelectualismo humano, y eso choca contra la vida de fe. Porque en el ámbito natural, 5 panes y 2 peces alcanza para 5 tortas que entre Isaí y yo nos los podemos comer en una sentada. 5 tortas. Y alguien diría, eso no alcanza para muchos. Pero en el ámbito de la fe, 5 tortas, 5 panes y 2 peces en las manos de Jesús sirvieron para alimentar a toda una multitud. ¿Alguien dice amén? Cuando ponemos nuestras esperanzas en Jesús, nuestros sueños en Jesús, aunque para el hombre sea difícil o imposible, para Dios nada es imposible. ¿Alguien dice amén? Alguien de aquí pronto va a haber un milagro. Alguien de aquí pronto va a haber una multiplicación. Alguien de aquí pronto, a causa de su fe, va a ver cómo se le abre una puerta y la oportunidad que estaba esperando llegará sin falta a su vida en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Rey si tú lo crees. Pero en ocasiones puede ser la voz de alguien más. En ocasiones la voz que estás escuchando es la voz de alguien que a veces puede ir a tu mismo grupo de vida, a tu discipulado, o puede ser parte de la misma congregación, pero que habla a tus oídos para que tú no te involucres. Que habla a tus oídos para que no hagas caso a la voz de tu mentor, al consejo de tu discipulador o al mensaje de tu pastor. Y esa voz que tú escuchas de pronto puede provocar que tú vivas un cristianismo pasivo, un cristianismo de no avanzar. Y al estar leyendo esta escritura vemos que había 31 lugares que conquistar y estaban en el lugar 11. Había un camino que recorrer. Déjame recordarte que si tú has visto cosas buenas de parte de Dios, aún Dios te va a sorprender. Déjame recordarte lo que dice la Escritura, que la gloria postrera es mayor que la primera. Si hasta hoy has visto cosas buenas, prepárate, porque lo mejor de lo mejor aún está por venir a tu vida. El que lo crea tiene que decir amén. Pero esto no va a ocurrir si tú escuchas las voces incorrectas. Allá afuera de la iglesia o gente que no se congrega, es fácil decir, pues él no es cristiano. Pero a veces dentro de la misma congregación puedes encontrarte personas que no quieren avanzar en su vida de fe, que no han conocido al Señor, que aunque están sirviendo o han participado en alguna actividad, no están siguiendo al Señor. Y tú debes tener cuidado de a quién estás escuchando. Todo aquel que te hable mal de tu mentor, todo aquel que te hable mal de tu discipulador o todo aquel que te hable mal de tu pastor es alguien que está pretendiendo detenerte en tu avance en Cristo Jesús. Pero yo declaro que tus oídos se cierran a estas voces de la incredulidad y tus oídos se abren a la voz del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes que esa cosa que hicieron, esa acción que cometieron los 10 espías que dijeron no se puede, no vayamos, es semejante a la brujería? ¿Por qué? Porque en la brujería podemos encontrar que la bruja del 71 o Hermelinda Linda, de pronto con los trabajos de brujería pueden alejar a una persona de otra. Eso se llama manipulación, se llama hechicería. Eso es en el ámbito espiritual. Alguien dice, pastor, ¿usted no cree en esas cosas? No, yo no las practico, pero sé que existen. La Biblia habla de eso. La Biblia habla de la hechicería, de la brujería, y es la manipulación mediante actos de brujería. Pero el punto es apartar a una persona de otra o manipularla. Cuando dentro de la iglesia o en cualquier otra actividad alguien trata de manipularte para alejarte de la visión del Señor o para alejarte de tus mentores o de la vida de fe, eso es una especie de brujería. Aunque no tenga un gorro arriba ni la verruga en la nariz,
Es una especie de manipulación, que a final de cuentas es lo mismo que hechicería. Aunque no haya un monito amarrado, ni una foto y todas esas cosas, ni los alfileres, ni esos rollos, el hecho de querer alejarte de una autoridad espiritual se llama manipulación. Y escuchar esas voces te aparta de la vida de fe. Escuchar esas voces, como podemos ver en este pasaje, provocó que una generación se quedara estancada. Provocó que este pueblo 40 años estuviera en el mismo lugar y con la misma gente. Para que tú al volver... esa es otra cosa. En el mismo lugar, ahí quedaron estancados. 40 años, detenidos. Imagínate que estés los próximos 40 años en la misma estación. Imagínate que estés los próximos 40 años con el mismo problema en tu matrimonio, con el mismo problema con tus hijos o con el mismo problema con tus padres. Imagínate que los próximos 40 años te la pases endeudado, te la pases batallando en la economía. ¿Eso es lo que quieres para tu vida? De ninguna manera. Por eso tenemos que escuchar la voz correcta, la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre nos va a inspirar a romper nuestros límites, a salir de nuestro desierto, a obedecer la palabra y a buscar la perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial. Alguien tiene que darle un aplauso fuerte al Señor, porque con ese aplauso estás anunciando un rompimiento espiritual sobre tu vida que te va a llevar a la conquista de las promesas del Señor. ¿Alguien lo cree? Por eso, número 1, vemos que Moisés les dijo: no suban, porque el Señor no va con ustedes. ¿Y por qué no va con ustedes? Porque han escuchado las voces incorrectas. Porque han escuchado las voces de la incredulidad. Porque han escuchado las voces negativas, las que te roban la fe, las que no te inspiran a seguir adelante, las que tratan de detenerte. Esto provoca que Dios no vaya contigo en lo que emprendes. Este pueblo trató de emprender algo sin la compañía de Dios y le fue mal. Cuando no desarrollamos la fe, sino que seguimos el consejo de gente que no aporta nuestra fe, tarde o temprano caemos en la misma condición. Por eso la segunda cosa que vemos es que Moisés les dijo: Dios no va con ustedes porque ustedes habéis dejado de seguir al Señor. Escuche estas palabras. Moisés les está diciendo: ustedes dejaron de seguir al Señor. ¿Pero cómo? Si eran parte de la congregación. ¿Cómo? Si venían con ese pueblo que había salido de Egipto. Si venían abajo de la nube. Físicamente estaban allí, pero su corazón no estaba allí. Físicamente habían dejado Egipto y venían bajo la nube, pero por dentro no estaban obedeciendo al Señor. Diga conmigo: ay, ay, ay. Esto es semejante a alguien que se congrega, pero no lee la palabra. Alguien que se congrega y vino avanzando hasta un punto donde se encontró con un principio espiritual que le costó trabajo obedecer. Tienes que perdonar a tu suegra. No, Señor, no me pidas esto. Es una cruz que no puedo llevar. Todo iba muy bien, llegaste, experimentaste la presencia de Dios. Y llegas a decir, como dijo aquel hermano: se me encueró el chino, se me enchinó el cuero. Donde sentí la presencia de Dios. El mensaje que nos dieron llegó a mi vida, acepté a Jesús. Pero cuando avancé y me pidieron que tenía que hacer algo que no me pareció, ahí dejé de seguir al Señor. Me seguí congregando. Pudieron haber pasado 5 años, pero yo me quedé en horma, en un punto donde yo no decidí seguir al Señor. Yo decidí no seguir al Señor. Yo dije: Señor, esta palabra es dura, no la puedo soportar. Juan capítulo 6 dice que llegó un momento en que muchos discípulos dejaron de seguir a Jesús porque la palabra era dura. Diga conmigo: ay, ay, ay. Es que es un asunto donde el Espíritu Santo nos tiene que confrontar. ¿Por qué?
Porque el Señor no te dio vida para que te quedaras en esa estación. Porque el Señor no te trajo existencia para dejarte en el desierto. Él te dio vida con un propósito extraordinario. Él te dio vida para darte en plenitud tu existencia. Él te dio vida para mostrar su grandeza y su favor a través de ti, para que muchas personas le puedan conocer y venir al conocimiento de la verdad. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, te exhorto a que te levantes, a que tomes tus maletas y que sigas adelante, que no te detengas en esa mala experiencia, sino que sigas a lo que Dios tiene para tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿por qué un cristiano puede dejar de seguir a Jesús? Un cristiano que se congrega, ¿por qué puede dejar de seguir a Jesús? Pastor, tengo 10 años en la congregación. Sí, pero hace 8 años que dejaste de caminar en la fe. Tengo 15 años que me bauticé. Sí, pero tienes 14 años que dejaste de avanzar en tu vida de fe. Te quedaste en Norma. Te quedaste en aquella estación. ¿Qué te ocurrió? Escuchaste las voces incorrectas. Dejaste de seguir al Señor. Pero en tercer lugar, Moisés habla de una actitud que puede provocar que nosotros desobedezcamos la palabra del Señor. Y es la tercera cosa, que es una actitud de obstinación. Porque la Escritura dice que ellos se obstinaron para ir a pesar de que Dios no iba. Se obstinaron en un camino donde Dios no los iba a respaldar. Obstinación tiene que ver con cerrazón o terquedad. Ya sé lo que tengo que hacer, pero por dentro no lo hago. Ya sé el camino que debo tomar, pero no lo quiero tomar. Quiero estar aquí y no me voy a mover. Aquí me voy a quedar. Alguien así le puede pasar como a Moisés, como a esa generación, 40 años, estancado en un punto, perdiendo la vida extraordinaria que Dios tiene para él. Encontramos en el primer libro de Samuel, antes de poner el versículo, encontramos la historia de un hombre llamado Saúl. Un hombre llamado Saúl, a quien se le concedió el privilegio de ser rey. Fue el primer rey de Israel. Un hombre que andaba perdido buscando unas burras perdidas, pero en ese camino había un plan de parte de Dios para ungirlo como príncipe, como rey. Lo ungieron como rey y se suponía que al ser el rey del pueblo de Israel, la nación amada de Dios, él haría la voluntad del cielo. Pero este hombre, en lugar de eso, hizo su propia voluntad. Pasó mucho tiempo antes de que levantara un altar al Señor, porque para él la comunión con Dios no era tan relevante. Cuando el profeta Samuel le dio unas indicaciones, este hombre hizo lo que quiso. Dios le dijo a Saúl por medio de Samuel: ve y ataca a Amalek. Ve y destruye a los amalecitas. No dejes con vida a ninguno. Mata también los animales, los bueyes, las ovejas, los camellos, todo destrúyelo. Y Saúl fue y destruyó a los amalecitas, pero dejó vivo al rey. Y la instrucción era: mátalos a todos, pero dejó vivo al rey. Además de eso, dice la palabra que trajo de entre el botín, trajo a las ovejas más gordas. Y no voltees a ver a nadie, por favor. Ovejas gordas. Trajo las ovejas más gordas, los bueyes más gordos. Y el Señor le había dicho: no traigas nada, destrúyelo. Cuando el profeta lo confrontó y le dijo: ¿por qué desobedeciste al Señor? ¿Cuál desobedecí? Si yo obedecí al Señor. Me dijeron: ve y mata a Amalek, y los maté. Y ese sonido de ovejas que escucho, y ese balido de ovejas, ¿qué onda? Ah, es que ese lo traje como ofrenda al Señor. El Señor le había dicho: destrúyelo todo, yo no quiero nada de ahí. Pero este hombre se empecinó en hacer su propia voluntad. Y en ese contexto, dice la Escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. La obstinación es la cerrazón. Dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. ¿Qué desechó?
Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjate la consecuencia de desechar la palabra de Dios. Vienes caminando bien, pero hay un punto de la palabra que te confronta y tú dices, no, me hago el sordito, no lo oí. No oí lo que dijo el maestro. Cuando el pastor dijo eso, me llegó un mensaje y me distraje, no me di cuenta. Pero aquí habla del punto de desechar la palabra de Dios, provoca que no reinemos. Recuerda que Canaán es símbolo del establecimiento del reino de Dios. En el desierto vivimos con la misericordia de Dios. Maná, maná, agua de la roca y diversas cosas que el Señor nos da por misericordia. La Biblia dice que por misericordia Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios hace llover sobre buenos y malos. Entonces, cuando uno desecha la palabra de Dios, no entra a Canaán, aunque sigue viviendo de la misericordia de Dios. Pero déjame recordarte que tú no naciste para vivir solamente de la misericordia de Dios. Tú naciste para vivir en la plena bendición que el Padre preparó para ti. Él creó todo el universo. Él creó este ecosistema. Él creó esta tierra para ponerte aquí. Para que en esta tierra te movieras en la dimensión de su reino. En una vida de fe extraordinaria donde el favor, el bien, la misericordia de Dios te sigan todos los días de tu vida. Alguien dice amén. Amén. Pero este pasaje dice que Saúl, aunque tenía la corona, ya no era respaldado por Dios. No pudo reinar conforme al propósito divino, porque desechó la palabra. Y el punto ahí interesante es la obstinación. Hay una versión que traduce obstinación como soberbia. Hay otra versión que la traduce como terquedad. Así sí, Dios dice en su palabra que debo tratar a mi esposa como vaso más frágil. Ah, pero es que mi caso es un caso especial, usted no sabe la esposa que yo tengo. Entonces argumentamos y desobedecemos la palabra del Señor. Ah, sí, ya sé que debo obedecer a mi esposo. Debo reconocerlo como cabeza. Y sí, él es la cabeza, pero yo soy el cuello, pastor. Y sin mí no se mueve. Diga conmigo, ay, ay, ay. La actitud se manifiesta. Y se manifestó en Saúl, cuando Saúl le puso resistencia al profeta Samuel. Saúl, el rey, le puso resistencia a este hombre de Dios. Pues sí dijo eso, ¿y qué? Y todavía se le puso al tú por tú y le rasgó el manto que representaba la cobertura espiritual que estaba sobre Samuel. El llamamiento profético, ahí vemos a este hombre rasgando el manto profético. Rasgando, no de rascar, sino de rasgar, ese manto que lo representaba a Samuel como profeta, como hombre de Dios. Es ponerle resistencia. Es como cuando tu mentor o tu discipulador o tu pastor te da un consejo y tú te le pones picudo y dices, ¿por qué lo voy a hacer? Es que aquí dice la Biblia y que tiene que la diga. Eso habla de la actitud que brota, donde se da evidencia de una persona que ha dejado de seguir al Señor. Diga conmigo por tercera vez, ay, ay, ay. La cuarta cosa que vemos en este pueblo que quedó en Horma, en el lugar llamado Horma, es que ellos no valoraron ni tomaron en cuenta la cobertura espiritual. O sea, vamos a ir aunque el arca no vaya. Vamos a ir aunque Moisés no vaya. Ya nos dijo que no vayamos, pero vamos a ir. No tomaron en cuenta la cobertura espiritual. El libro de Números dice que ellos subieron a la montaña, pero el arca de Dios se quedó y Moisés se quedó. ¿Qué representa el arca? Si usted puede ver esa imagen, nos ilustra el arca del pacto que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Y arriba de esa arca había 2 querubines de oro. Y encima de esos querubines de oro descendía la gloria de Dios, la chequiná de Dios. Esa arca era puesta en el lugar santísimo y todo mundo era testigo de cuando la nube descendía y se metía al lugar santísimo y
y reposaba sobre esos querubines de oro. Esto habla de cobertura espiritual, de que la gloria de Dios nos acompaña. Esa arca tenía 3 elementos en la parte de adentro. Un elemento era una copia de la ley del Señor, que puede hablarnos de la importancia de que acá esté la palabra del Señor. Es uno de los 3 elementos que necesitamos para que la gloria de Dios nos acompañe. Una cosa es que usted venga y en esta atmósfera reciba una impartición de la presencia de Dios, pero otra cosa es que la gloria de Dios repose sobre usted y lo lleve de triunfo en triunfo y lo lleve a brincar los obstáculos y lo lleve a la perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial. Alguien dice amén. Usted puede conformarse con una experiencia aquí o usted puede irse al segundo paso, que es ser dirigido por la presencia del Señor. Y déjame recordarte lo que Moisés dijo. Cuando Moisés levantaba, veía que la nube se levantaban el arca y él decía: levántese, oh Dios, y sean esparcidos todos sus enemigos. Cuando la gloria de Dios se levanta encima de ti, no hay enemigo que pueda prevalecer contra ti. No hay trampa que te pueda detener en el camino. No hay obstáculo que te pueda detener, porque la nube de la gloria de Dios te acompaña y por medio de él todo es posible. Alguien de aquí va a ver caer a sus enemigos. Alguien de aquí va a ver caer los muros. Alguien de aquí va a avanzar con la ayuda del Dios Todopoderoso. Un elemento es la palabra. Saúl desechó la palabra y fue desechado del reino. No deseches la palabra. Aunque tu carnita salte, sométela y obedece la palabra del Señor. El segundo elemento en el arca era un poco de maná. Y el maná es el testimonio de la fidelidad de Dios. Y en nuestra mente nunca se debe olvidar que Dios ha sido bueno. Aún en el desierto, Dios envió maná. Aún en la dificultad que estás viviendo, el Señor no te ha dejado. El Señor nunca te ha desamparado. Tienes que estar agradecido. Tienes que recordar todo lo bueno. Tienes que recordar todo lo amable. El enemigo te va a hablar para recordarte cosas malas, pero tú vas a recordar lo que Dios sí ha hecho en tu vida. Y eso provocará que la gloria de Dios permanezca sobre ti, porque eres un hombre o una mujer agradecida con el Señor. La tercera cosa era la vara de Aarón. Estamos hablando de un pueblo que quedó estancado porque no estaba en cobertura espiritual. No leía la palabra, no desarrollaba una vida de fe y agradecimiento al Señor, pero en tercer lugar no valoraba la vara de Aarón. La vara de Aarón reflejaba al hombre que Dios había elegido para servirle como sacerdote. La Biblia nos enseña que la vara de Aarón reverdeció para dar testimonio de que él era llamado por Dios para servirle. Y déjame decirte o recordarte lo que Apocalipsis 1:5 dice. Apocalipsis 1:5 dice: al que nos amó y nos limpió de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. A Él sea la gloria. No solamente te ha bendecido para que seas prosperado, no solamente te ha bendecido para que seas profesionista, gobernante u hombre de negocios, también te ha llamado a servirle, porque cuando tú le sirves, estás diciendo: yo tengo un rey y donde quiera que Él me ponga, estoy para servirle. Donde quiera que Él me posicione, voy a hacer luz en medio de las tinieblas. Cuando aprendes a servir a Dios en el desierto, el día que te abra la puerta para tu prosperidad, seguirás con los pies en la tierra, sirviendo y adorando a aquel que te cambió la vida. Alguien dice amén. Amén. Cuando sirves al Señor, desarrollas tu oído espiritual, porque Él te va a mover a darle una palabra a alguien. Él te va a mover a evangelizar a alguien. Él te va a mover a orar por una persona. Él te va a mover a que te muevas a algún lugar. Y cuando lo estás haciendo, tu oído espiritual se está entrenando. Se entrena en el desierto, porque para entrar a Canaán vas a enfrentar a esos gigantes y los vas a vencer bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. La cobertura espiritual del arca se quedó en el campamento y el pueblo fue sin cobertura. Pero la segunda cobertura que vemos allí es la de Moisés. Moisés también se quedó en el campamento. Moisés dijo: yo por ahí no voy, porque Dios no está ahí.
Y esto habla de cuando tu pastor, tu mentor o tu discipulador te da un consejo, pero tú pasas por alto ese consejo y sigues haciendo lo que quieres. Esa es una actitud de obstinación. Uno como pastor enseña la palabra, pero nunca me verás obligándote a que la cumplas. Uno como pastor instruye, y cuando ve que no lo hacen y luego las consecuencias, uno se lamenta de que no escuchen con atención la palabra de Dios. Pero yo como pastor no te voy a obligar a que lo hagas, solamente te voy a enseñar lo que la palabra enseña. Y es importante que tú tengas una actitud para recibir la palabra y para poder vivirla. La importancia de los pastores lo vemos en Hebreos, capítulo 13, versículo 7, donde la Escritura dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Qué hablaron? Y seguid el ejemplo de su fe. Como pastores tenemos que enseñarte la palabra, pero también tenemos que hacer ejemplo en fe. Tenemos que hacer ejemplo en conducta. Pablo le dijo a Timoteo que nadie menosprecie tu juventud, sino sea ejemplo en palabra y en conducta, en lo que dices y en lo que muestras. Y cada sembrador de grupo de vida y cada discipulador viene siendo como un brazo del Señor para pastorearte, para ayudarte a caminar en tu propósito. Y tú tienes que escuchar y ver el ejemplo de ellos. No son los hombres o mujeres más perfectos, ni yo ni nosotros como pastores somos los hombres más perfectos. Estamos llenos de grietas, de debilidades, de algunos asuntos con los que venimos trabajando, pero el Señor nos ha dado una comisión, y la comisión es instruirte en la palabra, es orar por ti, es bendecirte y es ser ejemplo a tu vida. ¿Alguien dice amén? Ser ejemplo a tu vida. Cuando escuchas las voces equivocadas que tratan de alejarte de tu grupo de vida, que tratan de alejarte de tu discipulado, o que tratan de alejarte de la voz de tu pastor o de tu mentor, tú tienes que prestar atención y recordar lo que dice este pasaje. Que tienes que acordarte de tus pastores, los que te han dirigido, los que te han ayudado, los que te han ministrado y que han dado palabra de Dios, y tienes que seguir el ejemplo de ellos, considerando, dice ahí, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Porque ha dado pasos de fe, porque ha creído en Dios, porque está viviendo la palabra. Todos estamos llamados a ser ejemplo. Como padre de familia, tú estás llamado a ser ejemplo de tus hijos. Que tus hijos vean en ti un testimonio de palabra y de conducta para que los puedas conducir al propósito perfecto de nuestro Padre Celestial. ¿Alguien dice amén? ¿Qué ocurrió con los israelitas? Los israelitas perdieron, huyeron y terminaron en Horma. Este lugar llamado Horma, ese lugar que marcó a esa generación. Ese lugar que los estancó, ese sitio donde ellos fueron golpeados por lo que vivieron, y esa generación nunca más se volvió a levantar. Corremos el riesgo de que nos pase lo mismo si no escuchamos con atención la voz del Espíritu Santo. Esa generación quedó ahí. Nosotros tenemos que aprender de lo que vivieron ellos, porque Horma, quedó en el recuerdo de ellos como un lugar donde fueron derrotados. Lo intenté, pero me quedé allí. Lo intenté y tuve una mala experiencia. Escuché la voz equivocada. Escuché las voces de la incredulidad y caí. Cuando alguien ha caído en este punto, es importante considerar tres cosas. La primera, tener la humildad de reconocer que escuché la voz incorrecta. Tal vez escuché mi propia voz de mi razonamiento. Tal vez escuché la voz de la serpiente llevándome a una actitud cerrada. O tal vez escuché la voz de otra persona que me dijo que tenía que quedarme en esa condición. Debo tener la humildad de reconocer que escuché la voz incorrecta. Número dos, tengo que cortar con la influencia de amigos, familiares o conocidos que me hablan cosas negativas en contra de la fe o en contra de la iglesia. Tengo que cortar. Ay, pastor, pero es que son tan lindas personas, sí, pero te dan veneno.
Es que me invitan a comer y son bien amables, sí, pero la lengüita que tienen te está contaminando. Te está llenando de incredulidad, te está separando de la iglesia, te está separando de tus mentores y eso te está haciendo daño. Si quieres salir de esta estación, tienes que cerrar tus oídos a esas personas que son influencia negativa para tu vida. No estoy diciendo que los vas a etiquetar o los vas a bloquear del Facebook o de las redes sociales, sino que tus oídos ya no van a escuchar ni recibir esa información que genera incredulidad en tu vida. Y número 3, tienes que volver a intentarlo. Tienes que levantarte en el poderoso nombre de Jesús. Todos hemos vivido alguna mala experiencia. Todos en algún momento fuimos desestabilizados en nuestro caminar con Dios por haber escuchado a la persona incorrecta. Y nos puede pasar como Israel en el tiempo de Moisés, o podemos transicionar y ser como la generación de Josué. ¿Cuántos de aquí quieren ser como la generación de Josué? A ver, levanten sus manos todos aquellos que no quieran ser como Josué. Te voy a mostrar 2 principios que nos pueden ayudar, y con esto termino. 2 principios que vienen en la Escritura que nos pueden ayudar, porque ahora le tocó el turno a Josué y su generación. Con Moisés no se pudo, con Josué sí se pudo. Todos venimos de algún contexto religioso. Yo soy hijo de pastores, leí la Biblia, pero a pesar de que leí la Biblia y iba a la iglesia, yo no conocía al Señor. Yo tenía una religión, yo practicaba una religiosidad, pero yo no conocía al Señor. Y todos venimos de algún contexto de religión. Y con esa religión no podemos establecernos en el ámbito del reino de los cielos. No podemos conquistar Canaán. La religión no nos alcanza. Las tradiciones religiosas no nos alcanzan. Necesitamos entrar a una nueva revelación de lo que es Dios. Josué significa salvación. Y es una tipología de Jesús. No es Jesús. Pero así como Josué fue el que condujo a toda una generación a la conquista de Canaán, hoy Jesús es el que nos conduce a la conquista del reino de Dios para nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Josué significa salvación. Jesús significa salvador. Él no solamente te salva. La Biblia enseña: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y la palabra salvación es el vocablo soteria, que significa salvación, significa libertad y significa preservación. No solamente nos salva, sino que también nos libera. Y no solamente nos libera, sino que también nos preserva en su mano para que no seamos atrapados por la serpiente y para que podamos conquistar el Canaán que Dios tiene para nosotros en esta tierra. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo recibe? Jesús es salvador. No solamente perdona nuestros pecados, también nos libera de todo pensamiento de incredulidad, de esas voces que provocaron que nos estancáramos. Nos libera de esa influencia. Pero necesitamos hacer 2 cosas. La primera viene en Números capítulo 21, versículos 2 y 3. Dice: entonces Israel hizo voto al Señor. ¿Qué hizo? Voto. Voto significa pacto. Entró en compromiso con Dios. Un pacto contigo, Señor. Yo me entrego a ti. Yo me comprometo contigo. No habla de un pacto monetario, habla de un pacto del corazón, de corazón a corazón. Hizo voto al Señor y dijo: si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y el Señor escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Hizo un pacto con Dios y dijo: destruiré esas ciudades. Este era un pacto con Dios y decirle: Señor, ya no voy a escuchar la voz de los incrédulos. Ya no le voy a dar tanto valor a esa persona que estimo, que amo, que es mi amigo, que es mi familiar, pero que me habla tantas cosas negativas de la iglesia, que me habla tantas cosas negativas de mi mentor o de mi pastor. Ya no lo voy a escuchar. Te voy a escuchar solamente a ti.
Y cuando tú cierras tus oídos a la voz de la incredulidad y escuchas la voz del Señor, Él te va a dar la victoria. Él va a traer un rompimiento que te va a sacar de ese estancamiento. De manera que lo que no pudiste hacer en el pasado, ahora de la mano del Señor lo vas a lograr, porque estás en una relación de pacto con nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en Cristo Jesús, la Biblia nos habla del nuevo pacto en su sangre. El viejo pacto quedó atrás, quedó obsoleto, porque ahora hay un nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Probablemente hasta hoy has vivido un tipo de cristianismo, hasta hoy has vivido un tipo de relación con Dios, pero hoy yo quiero invitarte a que entres a la dimensión del nuevo pacto, donde te agarras de la mano de Jesús y le dices: pase lo que pase, venga lo que venga, yo voy a seguir adelante, voy a obedecer tu palabra, voy a escuchar la voz del Espíritu Santo, voy a escuchar la voz de mi mentor, de mi pastor, de mi discipulador, voy a tener una actitud de obediencia porque quiero conquistar la promesa que tienes para mi vida. ¿Alguien dice amén? La segunda cosa, Jueces 1:17 dice: y fue Judá a su hermano Simeón, y conmigo Simeón, e hirieron al cananeo que habitaba en Cefat y lo asolaron. El que habitaba en Cefat, que después se cambió por nombre por Horma, y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Horma. La primera cosa es una relación de pacto con Dios. La segunda es orar hasta que el Señor te dé la victoria. Orar hasta romper con el letargo y manipulación espiritual. Porque Simeón significa Dios ha escuchado. ¿Qué significa Simeón? Entonces Judá dijo: para conquistar ahí tengo que hacer alianza con el Señor ha escuchado. Tengo que hacer alianza con este intercesor. Tengo que hacer alianza con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me va a llevar a interceder, me va a llevar a orar, me va a meter al lugar secreto, y no saldré del lugar secreto hasta estar seguro que Dios ha escuchado mi oración y me ha dado la respuesta. Prepárate, porque el Espíritu Santo te va a despertar de madrugada. Prepárate, porque el Espíritu Santo te va a traer aquí a las 6 de la mañana a buscar el rostro de Dios, a clamar hasta que tengas la respuesta de lo alto. Pero cuando tú recibas la respuesta de lo alto, sabrás que el rompimiento ha llegado a tu vida. Sabrás que el estancamiento ha sido derrotado por la mano poderosa del Señor. Levántate, ponte de pie y levanta tus manos y dile al Señor: Señor, yo entro hoy en una relación de pacto contigo. Vamos, dile: yo entro hoy en una relación de pacto contigo. Pongo mi vida en el altar, pongo mis sueños, pongo mis planes, mi propósito, mis deseos, mi vida entera en el altar, y me pacto contigo. Hago un voto delante de ti de obedecer tu palabra, de tener una actitud de obediencia y un corazón moldeable para ser enseñado en tu palabra. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, transfórmame. Espíritu Santo, ven y toca mi vida, toca mi corazón, transfórmame en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh Espíritu Santo, despiértame, despierta mi altar, despiértame a la intercesión, despierta al clamor, enciende mi lámpara, Señor. Reconozco que mi lámpara está apagada, reconozco que mi altar está en ruina, reconozco que mi oración es nula, pero hoy, desde lo profundo de mi alma, te pido ayuda. Desde lo profundo de mi espíritu, clamo a ti y te pido: libérame. Escuché la voz de la serpiente y descuidé el altar. Escuché la voz de la serpiente y descuidé mi servicio. Escuché la voz de la serpiente y descuidé mi vida. Pero hoy te pido ayuda. Ven a mí. Vamos, dile: ven a mí.
Trae un rompimiento de esas voces que me detuvieron, que me estancaron. En el nombre de Jesús, te lo pido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si tú quieres hacer una relación de pacto con Dios, y si tú comprendes el llamado a la oración, porque es con Simeón el que Dios escucha, que podemos conquistar propósito, quiero que leas la pantalla y tomes para ti esta palabra que viene en Job, capítulo 22. Esta palabra es para ti. Si quieres seguir avanzando en tu vida espiritual, pero estás teniendo luchas para hacerlo. Pero mira lo que dice la palabra. Levanta tus manos y recibe la palabra. Dice: cede ahora y haz la paz con él. Así te vendrá el bien. Recibe, te ruego, la instrucción de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Si alejas de tu tienda la injusticia y pones tu oro en el polvo y el oro de Ofir entre las piedras de los arroyos, el Todopoderoso será para ti tu oro y tu plata escogida. Porque entonces te deleitarás en el Todopoderoso y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y te escuchará y cumplirás tus votos. Decidirás una cosa y se te cumplirá, y en tus caminos resplandecerá la luz. Padre, que en el nombre de Jesús venga ayuda de lo alto. Que en el nombre de Jesús venga una impartición de fe, una impartición espiritual, un rompimiento que nos permita avanzar y conquistar Orma. Declara conmigo: hoy me levanto en el nombre de Jesús. Reconozco que me faltan fuerzas. Reconozco mi incapacidad. Por eso recurro al Señor y de lo profundo de mi alma clamo a Él y le pido ayuda. Vamos, di: Espíritu Santo, te pido ayuda. Ven, libérame, ayúdame, levántame, restáurame y dame como herencia las promesas que tienes para mí. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso a Jesús.